¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Panorama Inmobiliario. Este día te estamos transmitiendo desde Torre Elementa, un programa especial para todos ustedes y espero les guste. Todo lo que usted quiere saber del panorama inmobiliario está aquí, local, nacional e internacional, de la mano de nuestros expertos e invitados, líderes en su ramo, en el sector inmobiliario y financiero. Panorama Inmobiliario, con Marisela Pereira. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están, amigos? Pues regresamos aquí a Panorama Inmobiliario y me da muchísimo gusto tener en esta mesa para todos ustedes a grandes presidentes que representan a los sectores empresariales más importantes de aquí de Puebla. Y bueno, presentamos primero al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Taico Alarcón. Hola, Marisela, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Rubén Furlong, que es de Coparmex. Así es, Marisela, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, qué bueno estar con ustedes. Como casi no se ven, ellos casi no se ven. Bueno, pues ahora vamos con Héctor Sánchez, que él es presidente de CEMIC. Un gusto saludarte, Marisela, igualmente a todos en esta mesa o en este foro, todos esta mañana. Gracias, Héctor. Y Patricio Zorrilla, que por cierto estamos en sus oficinas, que él es vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial y bueno, pues tiene una conexión dentro de la Cámara de Radio y Televisión. Gracias, Patricio. Marisela, buenos días a todos. Un gusto saludarlos y bienvenidos aquí a su casa. Y por último y no menos importante, Luis Espinosa, que él es el presidente de Canacintra. Gracias, Luis. Marisela, muchas gracias por la invitación, gracias, Patricio, por invitarnos aquí a tus oficinas y un gusto estar aquí contigo en este foro para complementar y hablar de Puebla, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues vamos a empezar con, hay muchas interrogantes dentro de la gente que a lo mejor pues tiene a bien seguir en las redes sociales lo que hacen, el trabajo que hacen las cámaras empresariales, porque pertenecen a ellas, porque están afectadas, porque a lo mejor les está interesando lo que ustedes están haciendo dentro de sus cámaras. Y bueno, al principio del sexenio, como ustedes saben, bueno, comenzamos con un cambio de gobierno pues casi de 180 grados, porque veníamos de otro sistema, y al principio del gobierno pues fue muy impresionante este cambio, y pues hubo un bajo crecimiento al principio, que incluso lo venimos viendo y lo venimos arrastrando todavía. Aunado a eso, nos toca una pandemia mundial que la verdad nadie se esperaba, donde hubo un cierre completamente en todo el mundo. Y bueno, pues más de 2 años y para no terminar mejor, pues ahorita estamos con una inflación impresionante que no se había visto. Y bueno, pues también esto, complementándolo, casi nos falta que empezara una guerra, pues sí, en el tema de la guerra en Ucrania contra Rusia, que es uno de los principales proveedores de materiales que afectan a varias de las cámaras que ustedes representan. Entonces me gustaría que empezaran con este panorama tan bonito que les acabo de mencionar, qué es lo que ustedes piensan. Y si quieres empezamos del lado izquierdo con Luis. Muchas gracias, Maribel. Pues mira, sí, un tema muy complicado. Si todo lo que acabas de mencionar llega a una situación pues que no habíamos vivido en nuestra generación. Habíamos vivido crisis, a mí por lo menos me tocaron crisis económicas y todo, pero ahora vivimos un panorama de una disrupción de la forma de hacer negocios, de proveer y de transformar. El tema de la invasión de Rusia en Ucrania afecta muchísimo el tema también de la conversión a la parte eléctrica en la parte automotriz, porque es el principal productor de paladio, de materiales que se usan para las baterías, y al final en el estado de Puebla tenemos que aprovechar esta coyuntura, porque hay muchas inversiones que quieren llegar a México y que por el marco que se ha generado en este gobierno no están llegando. Esta incertidumbre está afectando mucho al país en general. Puebla, lo que en nuestro punto de vista en la Cámara tiene que hacer es dejar realmente este gobierno que tiene formas diferentes de hacer, pero que en una cosa hemos coincidido, en las energías limpias, y que Puebla tiene que tener una política industrial que trascienda a los gobiernos y no dependa de quién gobierne. Y en eso estamos trabajando, porque eso es indudablemente lo que otros estados como Coahuila, Guanajuato y Querétaro han hecho y que nos han rebasado, multiplicado por lo menos en el sector automotriz su planta laboral
Querétaro aún sin tener armadoras, y Puebla teniendo una nueva, ha crecido muy poco en la parte de suministro de autopartes, y es porque hay una infraestructura que no se ha hecho de una manera planeada. Entonces, tenemos mucho que hacer, hay grandes oportunidades, es coyuntura, y lejos de verlo negativamente, que sí son temas que no se habían vivido, también hay muchas oportunidades de desarrollo para el Estado. Claro. Taiko, bueno, ¿cuáles son tus impresiones de todo este panorama? Pues mira, Marisela, yo creo que a todos los empresarios, hablando del Estado de Puebla, nos agarró mal parado el tema del COVID. Yo creo que no estábamos preparados para este cierre como lo tuvimos drásticamente. Y bueno, yo creo que la economía, hablando del Estado de Puebla, sí fue muy afectada. No teníamos un panorama para cuándo iba a terminar el tema del COVID. Y bueno, ya ahorita viendo ya que después llegaron las vacunas y todo lo que fuimos avanzando, ya podemos tener un panorama un poquito más amplio, ya podemos hacer ya proyecciones dentro de las empresas para poder seguir con el crecimiento y con lo que más nos preocupa, que es la recuperación de empleos, ¿no? Como tú lo sabes, perdimos más de 50,000 empleos en Puebla, donde todavía hay un rezago de más de 10,000 empleos. Y bueno, aquí lo importante, lo que comentaba Luis, es darle la certidumbre jurídica a todos los empresarios para poder seguir invirtiendo en Puebla y en el país. Yo creo que es muy importante que los gobiernos, tanto federal como estatal, se pongan de la mano de nosotros, que entiendan la situación que vivimos, que entiendan que también el tema de estar cerrados y estar siguiendo pagando toda la infraestructura que tiene cada negocio, por muy pequeño que sea, pues no hay dinero que te alcance, ¿no? Yo creo que son cosas que vivimos muy difíciles, pero bueno, yo creo que ya ahorita el panorama es mucho más alentador, y yo creo que trabajando en equipo, trabajando unidos todos los empresarios, es como podemos salir adelante, y así es como yo lo estoy viendo, ¿no? Yo creo que los tiempos vienen mucho mejores. Yo creo que la economía sí se viene ya mejorando, aunque como tú lo acabas de comentar, ¿no? Venimos también ahorita de una inflación que ya nos está rebasando del más del 8%, que no nos dan tampoco los números, y también entiendo a la situación también de toda la gente que colabora en todos los negocios, ¿no? Que no alcanza el dinero, definitivamente hoy en día ya no alcanza el dinero, sí nos está rebasando la inflación, pero bueno, yo creo que tratar de, nosotros como sector empresarial, tratar de tener las mejores condiciones de trabajo para la gente, tratar de hacer un esfuerzo y pagar un poco mejor, eso va a ayudar un poquito a que la economía pueda permear más. Gracias, Taiko. Héctor, pues que representas una cámara pues que tiene mucho que ver con todos estos commodities que finalmente se importan desde esta zona donde está Rusia, y que, esta zona que está ahorita muy pegada por el tema de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues como nos puede... Sí, Marisela, fíjate que, la industria de la construcción desde el 2018 empieza con un desaceleramiento fuerte. Desde luego, como bien dices, la pandemia, la inflación, etcétera. Yo le agregaría todavía un elemento más, que es la inseguridad. En tema de inseguridad en el país, no más es exclusivo de Puebla, creo que también no ha fomentado la inversión. Entonces, yo dividiría la construcción en dos partes. Una es la parte privada y la parte pública. En la parte pública, pues realmente nos ha afectado mucho la decisión del gobierno federal de darle la construcción a Sedena de las grandes obras, de las emblemáticas, el aeropuerto, Dos Bocas, etcétera. Y eso, en vez de estar multiplicando, la economía y derramando el bienestar para todos, la verdad lo ha limitado. Recordarás que la industria de la construcción repercute en más de 172 ramas productivas. Entonces, cuando eso se va limitando, pues realmente no hay dinero en el bolsillo. Por otro lado, también la cuestión de la inflación, efectivamente, como tú bien dices, no nos ha ayudado para nada en los proyectos. Si se tenía un proyecto de inversión de 100 pesos, pues ahorita ya los proyectos se han ido desacelerando, ya no te alcanza el dinero para poder terminar la obra, ¿no? Claro. Sí, pues muy interesante lo que dices. Patricio, pues tu sector que finalmente representa, pues tiene la función finalmente de comunicar, de ver todo esto, pero pues también se vio perjudicado por todo lo que estamos mencionando, ¿no? Claro, Marcela, sin duda, pues tiempos difíciles, ¿no? La pandemia cambió, movió todas las cosas, pero pues como decían y comentaba acá, la parte de pues la economía, cómo se vio afectada, la parte de la inseguridad, esa parte que genera incertidumbre para los negocios, para la inversión, pero finalmente
pues también las épocas complicadas son épocas de oportunidades, ¿no? Entonces tendríamos que verlo, y es algo que desde las cámaras siempre queremos fomentar, decir, oye, a ver, tenemos que poner algunas dinámicas para reactivar la economía, trabajar, movernos en ese sentido. Nosotros en la Cámara de Radio especialmente, pues claro que nos vimos afectados, ¿no? Los negocios nos hablaban, nos decían, oye, voy a estar cerrado, no queremos la publicidad, ¿no? Ya está ahí. Claro, sí. Entonces la verdad es que era muy complicado ese momento. Poco a poco se fue reactivando y se ha venido reactivando, pero además en la Cámara de Radio y Televisión también nos enfocamos con el trabajo de reactivación y de funcionamiento, ¿no? Fuimos muy importantes en la parte de continuidad para la educación, las escuelas tuvieron la televisión con la parte educativa, las estaciones de radio, todas hicimos campañas de reactivación, primero de salud, de cuidado, todo lo que hay que llevar para que funcionara o que trabajáramos lo mejor posible en la pandemia, ¿no? Todos, si pudiéramos reactivar las cosas, o sea, la vida social, la vida más la economía. Y la verdad es que creo que es un gran medio de comunicación, inclusive los ratings de radio y televisión aumentaron notablemente en esta época por la importancia, la inmediatez y la información que difundió a la comunidad. Entonces jugamos un papel súper importante en ese mecanismo y también lo estamos jugando en la reactivación económica. Hoy vemos las empresas con un espíritu de inversión, de comunicación, de invertir en sus campañas y darle el alcance. Entonces, pues estamos a todo en el radio y la televisión para reactivar y ser el motor de la economía. No, pues sí, no lo dijiste mejor, Patricio. Y aquí, por ejemplo, en tu cámara que representas, Rubén, pues aglutina muchísimas ramas de la economía. Entonces, ¿cómo tú a lo mejor también, a diferencia a lo mejor de algunos otros que fueron como más específicos a lo que se dedicaban, tú tienes un conglomerado más variado, ¿no? Sí, fíjate, nosotros somos un sindicato patronal y tenemos todos los sectores y empresas de todos los tamaños, desde la industria más grande hasta el despacho de asesoría más pequeño. Entonces, el panorama que tenemos es que evidentemente hay sectores que crecen más, sectores que crecen menos, sectores que no crecen nada. Y en general, Puebla no está creciendo al ritmo que necesita, comparado también con los niveles que traen otros estados. Entonces, sí necesitamos encontrar una estrategia que sea mucho más eficiente y que permita jalar un poco más a todos, porque tenemos 2 o 3 motores económicos potentes en Puebla que ayudan a que sigamos avanzando, pero al no estar todos subidos en el mismo coche, nos cuesta mucho trabajo tener el ritmo que necesitamos para la recuperación de empleos, para la reactivación económica, para todo lo que hemos visto. Creo que, subrayando un poco lo que han dicho mis amigos, sí, necesitamos aprender mucho de lo que pasó. Hay buenas enseñanzas, hay buenas oportunidades, tenemos que estar mejor preparados, ya sabemos que esto puede ocurrir en cualquier momento y creo que las lecciones nos van a dejar muy buenos conocimientos que nos van a permitir enfrentar este tipo de situaciones que esperemos no se repitan constantemente, pero todo parece indicar que vamos a tener, esto va a continuar, pero vamos a estar mejor preparados. Claro, y ahorita mencionabas precisamente el tema, pues aquí de donde vivimos nosotros, que es en Puebla. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ha ido creciendo la economía en Puebla? Digo, ya me comentaste una parte. ¿Cómo vamos a sortear finalmente esto? Porque pues se ha visto, ha golpeado muchísimo la economía, la inflación y todo lo que hemos platicado. Pero específicamente aquí en Puebla, ¿ha ido creciendo la economía? Empezamos contigo, Taiko. Pues mira, Marisela, yo veo que, bueno, hay sectores que se han crecido y lógicamente hay sectores que están todavía muy apretados, como es el sector turismo, sector comercio, todavía lo siento que siguen un poco apretados, pero bueno, hay sectores que sí han sido muy beneficiados desde el COVID y algunos otros factores, pero bueno, yo veo sí un panorama mucho más halagador, Marisela, en el cuanto a lo que comentaba, ¿no? Ya veo más inversión, veo más movimiento de la gente que está gastando un poco más, y yo creo que eso es un buen síntoma para Puebla. Sí, gracias. Héctor, ¿tú qué puedes opinar acerca del crecimiento que tenemos aquí en la entidad? Mira, yo creo que sí hay áreas de oportunidad muy importantes. Creo que hay que hacer cambios también en algunos factores. Por ejemplo, en el tema de la obra pública, hay que actualizar la ley de obra pública. Me parece que tiene un rezago de varios años y lo que se anda buscando es incentivar el crecimiento económico. Una buena forma de hacerlo es hacer ese tipo de cambios, esos cambios de fondo en donde realmente nos hace falta hacer la tarea, ¿no? Y uno de ellos es cambiar la ley de obra pública. Sí. Patricio. Pues mira, yo creo que sin duda se viene reactivando la economía, vienen funcionando los sectores y coincido en que hay mucho trabajo por hacer. Hay que fomentar y regular
esto desde la visión de gobierno, con el apoyo de las cámaras, con el trabajo conjunto de iniciativa privada y gobierno, pero la verdad es que yo creo que hay grandes oportunidades, ¿no? Aquí vemos espacios, por ejemplo, para el desarrollo de la parte del turismo, de la parte del turismo médico, por ejemplo, también es interesante, toda la parte de educación, o sea, como que hay muchas áreas. Una de ellas es importante, es la parte de la industria, ¿no? Estos clústeres industriales que tendrían que desarrollarse mejor. En fin, yo creo que hay un reto de generar la infraestructura, ponerle las reglas a muchas cosas que todavía se tienen que actualizar o se tienen que poner sobre la mesa, y de esa forma fomentar el desarrollo. Creo que el país en general ve espacios interesantes de inversión. Puebla tendría que ser un polo clave para que esto suceda. Creo que tenemos todo, tenemos la ubicación geográfica, tenemos clima, tenemos muchas ventajas para poder hacerlo. Tendríamos que afinar el gobierno, iniciativa privada, lo necesario para poder tener esa ventaja competitiva e ir un paso adelante. Claro. Luis. Gracias, María. Pues mira, yo veo todo entrelazado. Nosotros como industria de la transformación prácticamente tenemos al comercio, al turismo, a la construcción, a los restaurantes como clientes finales de nuestros productos, ¿no? Yo lo que veo que tiene que hacer el Estado de Puebla, porque definitivamente en el tractor más grande, que es el automotriz, y luego en el de alimentos, hay una diferencia de crecimiento muy notable. En alimentos hemos crecido hasta años últimamente de 2 dígitos, inclusive en la pandemia. El automotriz ha crecido 3.5. Querétaro ha crecido 6.8 en el mismo rubro. ¿Qué hacen estos estados diferentes? Lo que tiene que hacer Puebla, no es tarde, tenemos que modificar, y ya estamos trabajando a través de los clústeres y de la Cámara con los diputados locales para fortalecer y actualizar la ley de fomento económico, que incluye un capítulo muy importante, la promoción de Puebla. Y la promoción desde el turismo, la industria, la infraestructura, y para eso la Secretaría de Economía, a través de una agencia promotora, por ejemplo, puede y debe tener presupuesto anual de más de 800 millones, que es, por ejemplo, Querétaro lo que tiene. Nuevo León tiene 1,200. Entonces tienen oficinas en diferentes partes del mundo para promover las fortalezas. Puebla tiene, te enumero cómo está: automotriz, alimentos, plásticos, textil, mármol y muebles. Y nadie ha hablado del mármol y muebles en los clústeres. Creo que eso ya está en la mesa de la Secretaría de Economía. Tenemos fortalezas muy diversas que, como han dicho mis compañeros, unos han jalado más, otros no. Muebles está muy golpeado, pero bueno, hay oportunidad. Claro, gracias. Bueno, Rubén, como terminamos contigo, vamos ahorita a un corte y regresando empezamos con una nueva pregunta para todos ustedes para que vayan. Precisamente estabas mencionando, Luis, todo esto del área automotriz, y pues estamos pasando un episodio que en estos últimos días fue el tema de la huelga o posible huelga en los trabajadores de la Volkswagen, para que vayan, vamos a entrar un poquito en controversia a lo mejor, pero bueno, para todos ustedes. Vámonos a un corte y regresamos aquí a Panorama Inmobiliario. Regresamos, amigos, a Panorama Inmobiliario. No se les olvide que nos vemos por Canal 6 de Televisión Abierta, 106 de Megacable, 235 de Sky, Canal 6 de Dish, Easy, Star TV, Total Play, y en radio pues 92.5 FM en el estado de Puebla, 102.9 FM en el estado de Hidalgo, 101.3 FM en el estado de México y en el Valle de México. Y bueno, nuestras redes sociales en Facebook Live y YouTube como Panorama Inmobiliario México. Y nuestro teléfono 2222-678800. Y bueno, pues continuamos aquí con los presidentes de CEMIC, Canacintra, Coparmex, yo cómo me hago bolas con las siglas, el presidente de la Cámara, el Consejo Coordinador Empresarial, y el vicepresidente también del Consejo Coordinador Empresarial. Hablábamos antes de irnos al corte de pues toda esta coyuntura que estamos viviendo, cómo empezamos el sexenio que actualmente tenemos, y pues en los últimos días tuvimos un evento que la verdad sí conmocionó por lo que representa en su de lo que aporta en tema de trabajo a muchísima gente, familias que es Volkswagen. Y me gustaría sus impresiones de qué es lo que sucedió, y yo quisiera empezar comentando lo que a veces algunas personas comentan, que no es posible que si son los trabajadores mejor pagados en todas las industrias que podríamos ver, con mejores prestaciones, puedan llegar a hacer esto.
¿no piensan ustedes que puede cansar finalmente a los alemanes esta situación? No. Mira, yo creo que es parte de la dinámica laboral, tenemos que entender eso, ¿no? Y que ahora con la nueva ley laboral viene un cambio en las reglas. Definitivamente, platicábamos recientemente en Coparmex Nacional en la Ciudad de México sobre este tema, porque además es un tema nacional, todo el mundo estábamos atentos y a ver, lo que negociabas antes con el secretario del sindicato, con el sindical, se acabó. Hasta que él no lo valide a través de una consulta con todos sus trabajadores, no pasará. Hay que cambiar la manera en que trabajamos la política sindical, en que se llegan a los acuerdos, y creo que eso es lo que aprendimos ahorita, independientemente de los factores externos. Pudieron haberse dado estas campañas negras y anónimas que se estuvieron dando a conocer para tratar de romper un poco la negociación y todo. Creo que lo que aprendimos es que hay una nueva dinámica laboral de negociación entre la empresa y los trabajadores que tenemos que entender todos. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque esto se nos puede complicar muy fácilmente. Y a todos nos interesa que a todos nos vaya bien, que a los trabajadores vaya bien, a sus familias, las empresas se mantengan estables, pero sí necesitamos entender esta nueva dinámica y esta es la lección que nos dejó. Eso que está diciendo, me parece bien, pero por ejemplo, está bien sabido durante mucho tiempo que tenemos muchos líderes sindicales que se han enriquecido a costa de los trabajadores. Entonces, ¿no puede ser el caso que siga sucediendo ahorita mismo en este conflicto? Yo creo que es un balance, ¿no? O sea, al final del día el objetivo es tener más empleos y mejor pagados. Y el proceso para ir haciéndolo es inclusive hace unos días platicamos de los salarios dignos y cómo se deben construir y el ingreso que debe generar una familia o por trabajador para poder tener mejor poder adquisitivo y tener mejores condiciones de vida, que al final del día creo que es algo que sí coincidimos todos, ¿no? Por supuesto, las formas y los jaloneos, de repente, pues hay muchos huecos, ¿no? O sea, por ejemplo, habría que revisar los mecanismos sindicales, sus operaciones, sus funciones, su parte institucional de los sindicatos. Tendría que ver cómo llevar verdaderamente un trato cordial, serio, para que la inversión extranjera o la misma inversión nacional pues también sienta un soporte y un apoyo para poder generar la rentabilidad que requieren sus negocios. Y ese balance es el que hay que irlo buscando. Yo creo que fue un buen ejercicio y son buenos ejercicios y seguramente habrá más. A veces se pasan de jaloneos, pero al final del día creo que es parte de una madurez que tiene que irse dando para tener mejores empleos. Yo lo que no entiendo, Marisela, es a la clase trabajadora y a los sindicatos. Yo creo que, venimos de un tema que seguimos todavía en pandemia, que ese sector fue un sector de los más golpeados, que todavía no se han podido recuperar por X o Y razón, lo comentaba Luis, que no hay muchos componentes de los automóviles, y bueno, al final de todo la empresa nunca les falló, en los peores momentos de las peores crisis, les pagó su salario al 100%, cuando yo creo que más del 50% de las empresas poblanas llegamos a pagar hasta un 50% de los salarios, porque ya no alcanzaba el dinero en las empresas, porque no había dinero, no había ingresos, lógicamente. Entonces yo creo que eso tienen que valorarlo mucho. Una empresa, tú sabes, y lo sabemos todos nosotros, una empresa que cierras 3, 4, 5 días, es un tema que es muy complicado volverlo a echar a andar, ¿no? Nosotros como empresarios lo vivimos, lo entendemos, y también aparte de eso son empresas son empleados que tienen prestaciones muy elevadas, ¿no? Que no lo tiene casi ninguna de las empresas poblanas. Entonces sí hay que cuidar las fuentes de empleo, hay que cuidar los trabajos, hay que cuidar a las empresas y trabajar de la mano. Sí, claro. Pues mira, yo creo que también hay que desetiquetar el tema de la diferencia entre el sindicato y las empresas. Me parece a veces que la bronca no es esa división, sino la bronca es interna de los mismos sindicatos. Creo yo que ahí el jaloneo que se dio en Volkswagen no fue una diferencia que se tenía con la planta. Se tenía una más bien hacia adentro los sindicatos con ciertos intereses. Y algo que sí quisiera yo comentar, a lo largo de esta pandemia, en esto se ha platicado que hemos aprendido mucho, y una de las cosas que hemos aprendido es trabajar en conjunto con los sindicatos. Por ejemplo, te quiero poner el ejemplo de los sindicatos de la construcción. Hemos estado en diálogo constante, hemos estado jalando para el mismo lado. Yo creo que eso también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, en donde siempre se pensaba que el sindicato estaba en contra de la empresa. Me parece que eso no es así. Los sindicatos se tienen que poner de acuerdo. Por un lado, los empresarios estamos muy conscientes de que hay que pagar mejores sueldos, hay que tener mejores condiciones, y eso lo hemos ido transmitiendo a lo largo del tiempo. Y en el tema de la pandemia, como bien decía Taiko, creo que pusimos el ejemplo en apoyar a todos los colaboradores, trabajadores, en que no se quedaran solos, ¿no? Y bueno, pues es un tema que hay que poner muy claro sobre la mesa, de que no estamos en bronca.
No estamos en bronca los sindicatos y los empresarios. Pero estamos en tiempos de cambio. Como decíamos, la nueva ley para nosotros fue un aprendizaje de cómo va a ser ya prácticamente, porque la conocíamos en teoría, la estudiamos, nos capacitamos, pero ya ahorita ves una vertiente donde el trabajo de los sindicatos también tiene que modificarse. Los sindicatos hacia adentro tienen que hacer una labor todavía mucho más eficaz en resultados, en beneficios para sus agremiados, si es que quieren tener afiliados a los sindicatos, porque ya es una opción, no es una obligación. Entonces creo que este ejercicio que fue foco y siempre ha sido la negociación de Volkswagen un foco, hace años que no tenía el impacto nacional que tenía porque había un acuerdo, pero cuando cambia la ley, yo concuerdo con Héctor, en el sentido de que no es un tema de la empresa con el sindicato, sino realmente de cómo el sindicato y también la empresa vende a los trabajadores una oferta que sin duda era la mejor y es la mejor en el mercado, y que pues sí te ponen las dudas que mencionaba Taiko. Oye, ¿cómo es posible si son los mejores pagados en la industria automotriz a nivel nacional, tienen el mejor aumento en todo el país ofrecido? Hay una discrepancia, pero es parte de las nuevas reglas que tenemos que entender a generar. Hace muchos años, ¿cuándo fue la última huelga en Puebla de este tamaño? Tiene años. Entonces, la intervención de la autoridad, ¿no? O sea, ¿cómo interviene la autoridad? Antes no estaba como más claro el papel, ahora le están aprendiendo un poco. El gobernador dijo, yo le voy a entrar, pero no hay una figura, no tiene una figura para entrar. La secretaria de Economía, la secretaria de Trabajo, cómo se metió de última hora y logró sentar todos en la mesa. Sí, no, eso es algo nuevo que la propia autoridad, todos estamos aprendiendo hasta dónde llega la ley y hasta dónde nos va a permitir, como nosotros como empleadores, también tener esto en duda, porque tenemos que estar más enterados de las necesidades de los trabajadores. Yo creo que parte de la realidad mexicana es que no se distribuye la riqueza de una manera equitativa, y pues lo que nos toca a nosotros es lo que decías, ¿no? Hay una realidad. Hoy yo no conozco empresario que no esté preocupado por la retención de talento, por la capacitación, claro, por las mejoras de las condiciones del trabajo. O sea, esa es la realidad de todos los empresarios. Hay desde chiquitos a medianos, habrá sus variantes y demás. Ahora sí tenemos que estar claros que los sindicatos se tienen que sensibilizar a elementos de productividad, eficiencia, y pues después de una pandemia y una situación pues todavía más sensible. Y hasta en los resultados del propio negocio. Claro, se involucren. Que se involucren. En el mundo toman decisiones en las mesas de consejo. Hubo una discusión ahí en audio del PTU y de esto y amenazas. Hay que entender también de la parte de los sindicatos, que muchos están metidos, pero muchos no, en que el PTU tiene consecuencias cuando se da y tiene orígenes en cuestión de lo que tú decías, eficacia, resultados. Claro, cambia de industria a industria, los márgenes de rentabilidad, los volúmenes, la afectación de la pandemia o de la situación económica. En fin, yo creo que el chiste es que los líderes sindicales, los sindicatos con los empresarios, pues veamos objetivos comunes y se entienda como un apoyo inclusive el sindicato y una forma y un vehículo también para que las empresas podamos llevar esos beneficios a los empleados de forma adecuada, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, ¿ustedes creen que de esta manera los líderes sindicales van perdiendo fuerza con estas acciones que se están tomando, estos cambios en la ley, que se está tomando más en cuenta a lo mejor a los... No, yo sé que no, pero digo, me gustaría escuchar su opinión. Hay que verlo, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante lo que pasa en las siguientes negociaciones. No sé qué opinan ustedes. Yo voy de acuerdo contigo, Rubén. Yo creo que sí quieren quitarles un poquito de fuerza a los sindicatos, es como yo lo estoy viendo, y vamos a ver también, como dice Rubén, a ver qué pasa en los próximos. Sí. Yo creo que como todo se tiene que... La fuerza del sindicato va a radicar en qué tan efectivo es en darle beneficios reales y tangibles a sus trabajadores. En ese momento el líder va a ser fuerte, porque si no hacen este trabajo, ahora sí que hasta cuasi empresarial dentro de los sindicatos, van a ir perdiendo fuerza. Y como todo, yo creo que tienen que institucionalizarse, transparentarse y actualizarse los que no lo están haciendo. Yo estoy seguro que hay muchos sindicatos que están trabajando fuerte en eso, y eso va a dar esa claridad también en las negociaciones. Claro, y comentaba esto porque finalmente todos tenemos obviamente esta historia de estos líderes sindicales que son mega millonarios y que son intocables, y que algunos hasta cargos públicos hoy por hoy tienen. Entonces, ¿cómo pasar de un líder sindical que se vuelve millonario con unos
sindicalizados que están muriéndose, como el tema de los mineros, que nosotros, bueno, pues a lo mejor acá no tenemos a lo mejor mucho conocimiento sobre eso, o a lo mejor gente que está involucrada en ese tema, pero lo hemos visto y vemos en las noticias ahorita lo que pasó en estos pobres mineros que quedaron atrapados, que quedaron ahí sin ninguna protección, cuando supuestamente lo que tiene que hacer un líder sindical es apoyarlos y estar atrás de ellos. Y pues no, digo, fue como más bien mediático el tema y por eso fue que les dieron indemnización. Pero yo siento que el líder sindical en este momento brilló por su ausencia. Entonces, ¿cómo se puede hacer que estos líderes sindicales cambie radicalmente su función, que era de origen apoyar a los sindicalizados, y no nada más estar enriqueciéndose y haciendo acuerdos en lo oscuro y recibiendo dinero? Pues mira, yo creo que una de las cosas que sí hay que cambiar es la actualización inclusive de la ley sindical. Me parece que ahí eso de andar heredando el puesto, sí, ¿no? Eso del famoso charrismo, yo me acuerdo, ¿no? Que venía, digamos, año o sexenio tras sexenio, un sindicato agarrando más fuerza. Creo yo que una de las cosas que ayudó mucho a sensibilizar también fue la pandemia, porque fue una parte de cambio estructural, en la entrega de cuentas, ser más transparente. Me parece que eso le va a dar a los trabajadores más certidumbre, porque a veces no los están representando. Y ahí me parece que vamos por buen camino. Creo que la transparencia, el ser más equitativos, creo que esa parte va a ser mucho más fuerte para tener mejores líderes sindicales. Yo creo, Héctor, que aparte, bueno, no sé si fue la pandemia, pero yo creo que el gran detonador es la revisión del NAFTA, ahora TEMEC. Esa parte creo que, obviamente la pandemia se suma en la concientización precisamente de la parte de la relación laboral y del conjunto que decía Rubén, de trabajar conjuntamente. Pero el TEMEC, a la hora de que Estados Unidos dice, oye, a ver, tú tienes una ley laboral completamente que quede los sindicatos, o sea, y es un tema fundamental que se cambia en el TEMEC, y yo creo que eso es lo que le da ahorita el giro a que también los sindicatos pues sean rentables, transparentes, y que también estén siendo parte vital de la empresa, no parte separada como antes, como tú decías en esos entonces, ¿no? Y como todo, pues rendición de cuentas, claro, y informes claros. Oye, el embajador lo trajo cuando tuvimos la reunión con el embajador de Estados Unidos, lo traía en su agenda hasta el principio. El tema del TEMEC y cómo vamos a establecer esto es fundamental. La realidad va a hacer que estos líderes tengan que cambiar, la realidad mundial. Sí, claro. Híjole, bueno, pues vámonos a un corte. Seguimos aquí platicando con los presidentes de diversas cámaras, y regresando vamos a continuar con información que finalmente a todos ustedes pues les puede interesar. Esto es Panorama Inmobiliario. Regresamos, amigos, a Panorama Inmobiliario, y no se les olvide que si quieren saber pues más del panorama inmobiliario, puede consultar la revista Panorama Inmobiliario, que sale de manera bimestral. Consúltala con su voceador, y los domingos sale cuando entreguen su periódico Milenio, también viene ahí como suplemento. Y bueno, pues ahora vámonos a lo que sigue dentro de esta grande charla que tengo. Les agradezco nuevamente a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Y Taiko, antes de continuar con el tema, pues tú ya ahorita dejas, después de 3 años que te tocó todo lo que mencionamos al principio, pandemia, inflación, cambio de gobierno, te tocó absolutamente todo, y ahorita ya sales y dejas esta gestión. ¿Cómo la dejas y cuáles son tus expectativas finalmente para la misma Cámara, no? Así es, pues mira, yo creo que voy a dejar un CCA Marisela muy fortalecido, muy unido, muy comprometido, con todos los sectores económicos, trabajando de la mano por Puebla. Y la verdad me voy muy contento. Yo salgo ya en enero, es el cambio ya de la presidencia, donde para mí fue un aprendizaje, como tú lo comentas, todo lo que vivimos en el COVID, con las empresas cerradas y toda esta economía, pues en los suelos. Yo creo que sí fue una experiencia que me dejó a mí, la verdad, muy, muy fuerte. Viví tiempos muy complicados. La reactivación económica fue mucho golpeteo con los 3 niveles de gobierno. Pero bueno, yo creo que al final de todo somos empresarios, somos poblanos, queremos a Puebla, queremos lo mejor para Puebla. Queremos que sigan las inversiones en Puebla, que es parte del trabajo que hacemos en CC y la coordinación de todas las cámaras. Gracias, pues sí, bueno, gracias. Y hablando de inversiones, precisamente, pues bueno, ¿cómo estamos en ese tema de inversión aquí en Puebla? Y en comparación precisamente con otros estados. Digo, hay métricas
que nosotros no nos podemos saltar. El INEGI maneja que la verdad nos encontramos pues muy por debajo de lo que podríamos, cuando en otros años, en otros sexenios, en otros trienios, habíamos estado entre los 5 primeros. Entonces, sí, yo creo que es una tragedia. Puebla tiene potencial para ser el polo de atracción de inversión más importante del país. Estamos en una ubicación privilegiada, tenemos los clústeres que platicábamos ahorita y sin embargo estamos ahí un poco en el limbo. Yo creo que ahorita el tema de la renegociación que se dio en la Volkswagen, que resultó todo positivo, va a ayudar, va a dar certidumbre. Yo espero que mejoremos con algunos temas de certeza jurídica y vamos a tener buenas noticias, pero de momento seguramente Luis y Héctor, Taiko, Patricio tienen números más precisos, pero no puede ser que sigamos en esta línea. ¿Tienen otros números o no? No, a ver, yo voy de acuerdo con Rubén. Créeme lo que yo ando por todo el país y veo que la economía de Puebla, pues sí, no, estamos todavía muy rezagados, estamos muy lejos de otros estados. Lo que comentaba Rubén, el tema de certidumbre jurídica, la apertura también, la comunicación que tiene que haber con los gobiernos es muy importante para que pueda seguir fluyendo la inversión. Yo creo que efectivamente hay áreas de oportunidad importante, hay que afinar las vocaciones que tiene el Estado para las inversiones y salir a promoverlas. Yo creo que hay muchas oportunidades, hay muchas empresas, muchos interesados en ese crecimiento. Nuestra ubicación es privilegiada, nuestras características. Yo creo que hay que ir a buscarlas de forma más agresiva y promocionarlas. Creo que eso será la parte de poner las reglas sobre la mesa y traerlas. Y eso no se va a lograr si no hay presupuesto para que el gobierno también... Porque ahorita, si nosotros queremos, te voy a poner, este año fue la feria de Hannover. Había la propuesta de la Cámara de acompañar a la Secretaría y pues fue pasando el tiempo y a la mera hora Puebla sí puso un stand en Hannover y nos avisaron un día antes. Que fue el tema de... No, eso fue en Hannover, la de Colombia es de cada año, es otra. Pero es un ejemplo. A lo que vamos es un ejemplo, porque y vuelvo al tema de una política y una ley de fomento económico que haga sentido para promover Puebla de una manera constante, por ley, que haya un presupuesto ya asignado y que se opere a través de un reglamento, a través de la Secretaría. Pero creo que ahí Puebla era el tercer productor de autopartes hace 5 años a nivel nacional. Ahora está en el 6º y bajándose al 7º. Y nos ha rebasado Guanajuato, nos ha rebasado Querétaro, Coahuila, los estados que te dije, que traen un modelo de promoción a nivel mundial que les está redituando. Tenemos muy identificadas las fuerzas del Estado. Lo que dice Patricio es obviamente orientar a los clústeres y orientar a la promoción, a las fortalezas del Estado. Y sin duda el hecho de que tengamos esta situación geográfica, que si bien no está cerca de la frontera, pero está más cerca de los mares y tiene un nudo central de comunicación muy importante. Entonces tenemos también muchas ventajas sobre los estados del norte y tenemos un clúster universitario brutalmente fuerte, ¿no? Entonces creo que ahí está lo que tiene que hacer Puebla, pero definitivamente estamos perdiendo inversiones de una manera. No hemos podido traer esos corporativos, ¿no? Que se han salido de la Ciudad de México, y han ido a Querétaro o a Guanajuato, y hoy en día tenemos oficinas de primer nivel, tenemos ese clúster educativo donde se genera una mano de obra calificada de un grupo ejecutivo poderosísimo que se va a buscar oportunidades a otros estados y que aquí tendría que tener su espacio para crecer y hacer crecer las empresas. ¿No vienen por las condiciones que está ahí, que marca el gobierno, o por qué otra situación no vienen así? Pues mira, yo te quiero dar un dato un poquito delicado en tema de inversión de infraestructura. Puebla, como siempre han dicho, ha sido un estado referente. Sin embargo, la inversión federal en el estado ha sido por abajo del 1%. Tenemos el 0.8%, eso nunca se había dado, somos el 4º estado de abajo para arriba en inversión de... Y antes éramos el 4º de arriba para abajo. Exacto, y creo yo que a ver, la unión hace la fuerza. O sea, no puede ir el Estado, no puede ir los empresarios, no pueden ir los sindicatos, la ciudadanía por diferentes lados, caminos. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar trabajando en pro de Puebla. Entonces, si queremos tener mejores inversiones, mayor seguridad, mayor infraestructura en Puebla, tenemos que jalar para el mismo lado. Este dato que te estoy dando, el 0.8%, comparado, vaya, los estados que están muy pegados con nosotros en ese mismo rubro, está Tlaxcala, está Chiapas, está Morelos, cuando Nuevo León, Jalisco, el Estado de México reciben arriba del 10%, ¿no? en inversión de infraestructura. Entonces,
Yo creo que sí, efectivamente hay oportunidades, pero hay que ir por ellas y todos en conjunto. La unión hace la fuerza, Marisela. Y yo creo que es muy importante el trabajo que, rectificando un poco lo que dice Héctor, el trabajo que hagamos en conjunto. No puede ser que no haya diálogo abierto, franco, serio, con el gobierno del Estado para trabajar y buscar las mejores condiciones para Puebla. Desindexemos el tema político, del económico, de la reactivación, del tema social. Dejemos la política en el escenario político y concentrémonos en trabajar, porque nos conviene a todos. Claro. Vamos en el mismo barco. Entonces, es importante. Yo espero que en lo que queda de la administración sea posible un diálogo más abierto, un diálogo franco, donde se tengan que decir las cosas que se digan, que se tengan que decir y no pase nada. Sí, o sea, porque agarrar personal. No es personal. Sí, voy de acuerdo contigo, Rubén. Yo creo que eso es el meollo del asunto. Si logramos conjuntar eso, yo creo que vamos a avanzar mucho. Sí, claro. Tenemos que separar el desarrollo económico de la política. Por eso lo que mencionaba, si lo podemos poner en ley, ya no va a depender de quién gane las elecciones. Sí, bueno, pues eso tendría que suceder eventualmente, sí o sí. El gobernador todavía le queda algunos años y bueno, algo que finalmente a él comentado en algunas ocasiones es que, pues, digamos que no ha hablado bien del proceder de las cámaras empresariales cuando el tema de la pandemia. Y digo, ustedes le han respondido en algunas ocasiones con respecto a esto que él comenta y que finalmente pues es el ejecutivo aquí en el estado y si la gente que está escuchando eso, que decir, bueno, efectivamente los empresarios no están haciendo nada. Bueno, mantuvimos las plazas, que lo mencionamos en el primer bloque. Lo primero fue, seguimos pagando impuestos, mantuvimos las plazas y en muchos casos que se pudo, no todos pudieron, pero se negoció con los trabajadores lo que se podía pagar y muchas empresas como Volkswagen o como otras que tienen una capacidad financiera diferente mantuvieron sus sueldos durante toda la pandemia y los han mantenido. Si eso no es dar, pues ¿de dónde saca el gobierno federal o el gobierno estatal dinero para poder darle los servicios que dieron, no? Exactamente. Ahora, ¿cuántos empleados genera aquí en Puebla a lo mejor el empresariado y cuántos son los empleos que genera el gobierno? Mira, yo creo que es algo importante, Marisela, a ver, que la percepción que a lo mejor luego tiene el gobierno, que nos ven como entes políticos, cuando no tenemos nada que ver en la política, nosotros no somos empresarios, cada quien en sus giros económicos, cuando lo queremos es hacer economía, que nos vaya mejor de la mano con ellos. Yo creo que lo que luego es lo que no llegan a entender. Yo creo que lo que tú comentas, ¿no? Hay algo que hay que dejarlo muy claro, ¿no? Que por cada 10 pesos que se invierten en el estado de Puebla, 9 son de parte de la IP y 1 es por parte del gobierno. Igual en la generación de empleos, ¿no? Por cada 10 empleos, 9 los generamos nosotros, ¿no? Bueno, y ese peso que genera el gobierno finalmente es del impuesto que pagan los empleados. Claro, aparte, ¿no? O sea, digo, claro, nosotros como empresa o como empresarios, pues también está la parte de ese sentir cuando llegan las quincenas y hay que tener el recurso, aún lo que esté pasando en la economía o en la pandemia, que no teníamos los recursos y todo, la cobranza, el flujo de efectivo, en fin, toda esta parte que presiona, ¿no? Y hay que llegar, y ese cumplimiento, hay veces que estás con los flujos apretados y hay que pagar los impuestos y hay que cumplir con las obligaciones. Entonces, pero no solo eso, creo que eso más o menos todos los empresarios lo vivimos y lo hacemos, pero siempre llevamos más allá y es algo que nos une a las cámaras, ¿no? Claro. Siempre buscamos generar mayores oportunidades de desarrollo económico para las empresas y la gente que trabaja en ellas y para el estado en el que estamos, y siempre tenemos esa visión que nos debe de llevar, y esa es la invitación a trabajar en conjunto, ¿no? A promover y organizarnos como sociedad, una sociedad que defiende sus intereses legítimos, organizada en cámaras, en sindicatos, en ONGs, en todo. Es una sociedad fuerte, es una sociedad que reclama sus derechos. Por eso a veces a los gobiernos no les gusta que la sociedad se organice y reclame y se posicione. Claro. Por eso es que los organismos son relevantes. Por eso es que cuando viene el embajador de Estados Unidos, busca reunirse con los presidentes de las cámaras, porque tienen una representación legítima de los distintos sectores económicos y sociales de la sociedad. Entonces, no tenemos que estar peleados, estamos en el mismo barco, queremos caminar juntos, lo hemos hecho, y si fuéramos todavía de la mano, creo que nos iría mejor a todos. Y es algo que queremos, bueno, al menos yo creo, y creo que estamos en eso de acuerdo y coincidimos, que lo hemos dejado claro muchas veces. Siempre vamos a buscar
sentarnos en la mesa, dialogar y buscar las mejores opciones para que nos vaya mejor a todos. Fíjate que también, perdón, el 98% de las empresas son MIPYMES y hay que seguir impulsando, invitando a que se creen más empresas de diferentes tamaños, desde un empleado hasta los que sean. Sin embargo, nosotros como empresarios, como cámaras, nos interesa que haya más competencia, nos interesa que haya más empresas, nos interesa robustecer la economía de Puebla y de México, y eso a través de las empresas. Y mira, hay un dato que a lo mejor no hemos tocado, a lo mejor en otra ocasión podemos usar, la integración regional de proveeduría. Tenemos que fortalecer nuestras propias cadenas acá y tenemos que cambiar del dólar que recibe, cada dólar que invierte una armadora, retorna, por ejemplo, en Querétaro, $8. En Puebla, 0.8. No, bueno. Así estamos de diferente y es la chamba y la oportunidad que tenemos como Estado. Sí, bueno, pero pues como bien lo dicen y lo dijeron bien todos, pues hay que trabajar en conjunto, no solamente las cámaras empresariales, sino también los gobiernos, y sentarse en la mesa y ver cuál es el bien común. Finalmente va a haber diferencias, sí, pero hay que ver, es algo que a todos nos beneficia y que nos va a posicionar. Yo veo algunos estados que con todas sus diferencias, el líder siempre agarra y dice, bueno, tendremos nuestras diferencias, pero finalmente vamos a vernos beneficiados. Miren, el tiempo desgraciadamente se nos está acabando. Creo que fue comentarios muy positivos de cómo está manejándose ahorita toda la economía aquí en Puebla. Faltan mucha información que podríamos darle a todos nuestros televidentes y nuestros radioescuchas. Si ustedes me lo permiten, en alguna otra intervención podemos hacer este tipo de mesas que construyen y que la gente va viendo finalmente cómo se está manejando las diferentes sectores empresariales de nuestro estado, y que a veces lo que nosotros vemos, nosotros entramos a una tienda y nada más vemos y vamos a comprar el producto, pero no sabemos todo lo que hay detrás, todo lo que pasa un empresario, todo lo que pasa el empleado, la cadena productiva. O sea, son muchos elementos que hay que tomar en consideración y que no puede ser posible a veces sin el sacrificio de alguna de las partes involucradas. Qué bien nos fue ahorita con la huelga cuando el gobierno y nosotros estábamos en el mismo canal. Todos estaban en el mismo y todo fluyó. Así es como queremos y podemos caminar juntos. Y yo creo que hay que estar conscientes en cada espacio en donde estamos. Simplemente el otro día, por ejemplo, en un desayuno, que nos diéramos cuenta de dónde viene la leche, de dónde viene el pan, de dónde está el refrigerador, quién produjo la mesa, quién produjo las sillas, la ropa, etcétera. Yo creo que ahí atrás de todo eso están las empresas. Sí, claro. Bueno, pues para despedirnos, Patricio, muchísimas gracias. Gracias, pues vemos grandes oportunidades de desarrollo en el Estado, confiamos en eso, creo que nos unen las cámaras nos unimos los que creemos en eso, en buscar ese desarrollo, no solo crecimiento, realmente un desarrollo que nos lleve a la calidad de vida, a todos los que aquí vivimos, ¿no? A estar más organizados. Platicábamos del orden hasta el orden urbano, el orden de las cosas, que permite verdaderamente avanzar de la forma adecuada, ¿no? Entonces, pues eso es lo que queremos hacer en conjunto con autoridades, con la sociedad y todo para poder seguir creciendo. Claro, Patricio Zorrilla, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Taico. Marisela, pues agradecerte mucho este espacio, la verdad muy productivo. Yo creo que hay que seguir consumiendo en Puebla, seguir generando en Puebla para que podamos seguir creciendo y seguir generando mayores empleos. Gracias, presidente Taico Alarcón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias por la invitación, me la pasé muy bien con mis amigos, nos vemos mucho y es padre vernos ahora aquí, es padre sacar estos temas para que los conozca todo tu auditorio y decirles que los empresarios somos todos, ¿no? Los empresarios son un segmento ni una burbuja de la sociedad, los empresarios somos todos, véanse a sí mismos y son empresarios en algo, emprenden en algo, y los empresarios somos mexicanos que queremos a México, que le apostamos a México y que nos interesa que nos vaya bien a todos. Marisela, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con tu auditorio. Yo simplemente insistiría en que la unión hace la fuerza. Si queremos un mejor Puebla, un mejor México, tenemos que estar trabajando todos en la misma vía, ciudadanía, gobierno y empresarios. Gracias, Héctor Sánchez, presidente de CEMIC. Gracias, Marisela, por la invitación. Un gusto estar aquí con mis compañeros de batalla, que no es una batalla, sino es un caminar, es un emprender, que ahora nos toca representar y que es una responsabilidad muy padre y que estamos muy comprometidos con nuestros agremiados y nada más poner en la mesa el desarrollo que buscamos, de que hablaba ahorita Patricio, es un desarrollo sí económico, pero también personal
y de todos los que trabajan con nosotros y de nosotros mismos. Gracias, Marisela. No, gracias a todos ustedes. Y bueno, recuerden, no hay empresarios pequeños o grandes, hay empresarios. Lo que hay son empresas grandes o chicas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Marisela Pereira y los espero dentro de 8 días para que sigan siendo testigos del panorama inmobiliario.